Está Rodolfo Vera Calderón con nosotros. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bien, gracias. Qué placer que estés aquí con nosotros. Un placer, pero también una tristeza, ¿no? Esta Claro. noticia que nos reúne y que, bueno, nos empieza a generar muchísimas preguntas de qué va a pasar, cómo se desenvuelven estas noticias, estos actos tan, pues nada, que nos agarran por sorpresa y que no sabemos realmente los tejemanejes ni los detalles. Pero es que además Claro. Papa cambió muchos de esos protocolos. Exactamente. Bueno, uno de ellos es justamente su funeral. La Constitución Apostólica es, digamos, el documento que rige desde cómo es un cónclave hasta cómo es un funeral de Estado, etcétera. Bueno, el último cambio lo hizo Benedicto XVI en el año 2007, pero, como escuchamos, Francisco en el año 2024 dejó su testamento en el que fue muy claro diciendo que él no quería, para empezar, no quería un ataúd que normalmente, y de acuerdo a esta Constitución, tenía que ser de ciprés, plomo y olmo. Eran tres, o sea, el primero era de ciprés, después iba uno de plomo y después de olmo. ¿Por qué decían que era por seguridad? Virginia dijo que tenía que ver con algún tipo de seguridad de eso. No, esto es un tema de tradición, el ciprés, porque obviamente es una madera muy preciosa, donde va el cuerpo, es el primer contacto que tiene el cuerpo, después el plomo sella, digamos, este cuerpo, y después el olmo, bueno, es una madera muy resistente a la humedad, etcétera, muy dura. Bueno, es la tradición. Pero él no quería este boato ni esta pompa, y él dijo, yo quiero un cajón de zinc. Claro. Un metal totalmente barato, que muchos de los ataúdes se hacen con ese material. Y bueno, y tampoco quiso ser velado con los 24 cirios que marca el protocolo. Él quiso un solo cirio. Una llama era suficiente. Claro, fíjate que es claro, todo va en concordancia con la forma de vida que él llevó, ¿Cómo ¿no? fue? Por supuesto. Bueno, y aquí estoy aquí con 1000 papeles porque tanta información. Sí, está bien. Pero fue muy interesante porque él muere en Santa Marta. La confirmación del fallecimiento se realizó en privado, sin martillo de plata ni fórmulas ceremoniales. Normalmente cuando el Papa moría con un martillo de plata se cerraba la puerta. Tradicionalmente se sellaba la puerta. Hasta el día de hoy se siguen sellando los aposentos en los que el Papa muere, porque ahí están todas sus pertenencias, puede haber documentos importantes de Estado, etcétera. Pero antes era digamos, el camarlengo y también se me va el nombre el otro gran, bueno, el camarlengo, que es el que está presente cuando él muere, pero además otra persona más, que ahora lo voy a encontrar, es el que dice el Papa ha muerto. Él lo comunica y él, a partir de ahí, se activa el protocolo. Después, y eso, perdón, Rodolfo, que te interrumpa ahí, porque hoy escuchaba también temprano en la radio que el anuncio oficial a nivel Vaticano y protocolo de que el Papa ha muerto todavía no sucedió, que iba a ser esta noche de Italia. Claro, lo que pasa es que a eso voy. Perdón que me trabé con este señor, que ahora me va a venir, como dice Mirta, ya va a venir. Ya va a venir. Evidente, sí, justo hace 20 minutos, a las 8 de la noche, se hizo el rito de constatación. Es decir, que en ese rito se constata que el Papa realmente ha muerto, que el Papa, bueno, ha perdido su vida. Eso se hace en la capilla privada papal y a partir de mañana empieza el velatorio privado también. Es un velatorio en el que solamente asisten los miembros de la iglesia, su círculo más cercano, bueno, digamos, la gente que trabaja en el Vaticano, en Santa Marta. ¿Puede incluir familiares eso? Puede incluir familiares. Es un velatorio íntimo. Un velatorio íntimo, muy privado. Y ya el miércoles a la 1 de la tarde, todo esto hora de Roma, será trasladado este féretro que hablábamos de zinc a la Basílica de San Pedro. Y ahí estará el miércoles, jueves y el viernes hasta las 7 de la noche. Ahí sí, para que lo visite el público en general. Para que todos los fieles puedan rendirle sus respetos. Hasta las 7 de la noche, donde se cierra el cajón, porque es a cajón abierto. Y ahí el sábado ¿Se te hace, algún proceso de embalsamamiento para que normalmente los inyectan con alguna sustancia que mantienen el cuerpo bueno, en un estado para que puede estar a cajón abierto. Y tantos días. Para que pueda estar, no nos olvidemos días, Silvio, ¿cuántos son? Y estamos hablando de acá el viernes. Sí, de acá al sábado. Sí, el viernes a las 7 de la noche es cuando termina la peregrinación de los fieles, se cierra el cajón, y el sábado a las 10 de la mañana es la misa exequial,
junto con 70 jefes de Estado, se calculan, Sí. y 10 jefes de casas reales. Entre ellos va a estar el presidente Javier Milei, que ya lo denunció. Así lo confirmaron. Y ahí se realiza el entierro. Pero en este caso, según su pedido, él no va a estar enterrado con el resto, con los otros papas, Exactamente, ¿no? sí. Él no va a las catacumbas vaticanas. Él pidió estar en Santa María Maggiore. Esta iglesia romana, que es una iglesia que data del siglo V. Wow. Y es la iglesia más antigua dedicada a la Virgen en Occidente. Es la primera iglesia dedicada a la Virgen, ¿no? En Occidente. En sí. Occidente, Sí. así es. Y fue la primera iglesia que él visitó después de ser nombrado papa. Claro. Él fue a agradecer y cada vez, ya lo dijeron, cada vez que salía de viaje y volvía de viaje, él iba a dar gracias a la Virgen. Él muy devoto, tanto de la Virgen María como de San José. De la Virgen y de San José. San José no lo Exactamente. sabía. Sí, de ambos. Yo aquí quiero rescatar algo muy importante, que esto es como el estar en este... Primero, no quiso ni lápidas, ni bronces, ni nada. Él quiso una tumba muy sencilla que solamente diga Francisco. ¿No habrá mármol, Rodolfo, ahí? Como un gesto de humildad, puede ser, o mármol o piedra, lo que me Claro. imagino de acuerdo al estilo de la iglesia. Pero bueno, si nosotros vamos a las catacumbas vaticanas, nos damos cuenta que, bueno, es otra la pompa, es otro el boato, ¿no? Sí. Que comparándonos con Benedicto XVI, justamente, Benedicto XVI era un hombre que adoraba a lo que era todo el ceremonial, Sí, el protocolo. litúrgico. Era un hombre que... Y bueno, él lo defendía siempre como diciendo es parte del rito, del dogma de... Bueno, Francisco no. Francisco es totalmente lo contrario. Los dos respetables. Uno del ala conservadora de la iglesia, el otro del ala progresista. Sí, ¿no? del ala conservadora, pero por un lado no nos olvidemos que Benedicto hizo mucho sottovoce, hablando en Sí, italiano, es cierto. Por bajo, decís. estas causas de que se acusaba De abuso. de abuso. Sí. Hizo mucho también por, digamos, quitarle poder a estos parásitos que, como se le llamaban, Sí. no sé, en las finanzas vaticanas, pero era un hombre muy discreto que él huía siempre del escándalo. Entonces, cosa que, bueno, en la Biblia él lo decía, en la Biblia el escándalo está condenado y si yo hago las cosas que sea, Francisco era un hombre más abierto, era un hombre que, bueno, no nos olvidemos que él sacó el secreto de confesión. Eso es algo también Sí, que es muy importante. Está bien lo que está marcando. ¿Quién fue el que sacó el secreto de Francisco. Francisco. Revolucionó totalmente la jurisprudencia vaticana porque, bueno, cualquier sacerdote que recibía en confesión alguna aberración como estas, tenía la obligación de denunciar. De denunciarlo, contrario a lo que sucedía antes, ¿no? Que era todo lo contrario, no podías hacerlo. Bueno, eso es uno de los avances que se hizo. Sí. Bueno, ahora, Rodolfo... si tienen más, yo puedo seguir, pero bueno, por ahí Sí. si tienen preguntas puntuales. No, porque digo, esto claramente está dividido en dos etapas. Esta es la primera, por supuesto, estamos todos esto es muy reciente, conmocionados por la noticia. Sí. Ahora estamos hablando de, bueno, cuál sería el protocolo habitual y el protocolo Francisco, podríamos decir, Sí. en su despedida, que finalmente cerrará el día sábado, como bien nos explicabas vos, y después Así viene es. la siguiente etapa, que es de la cual ya muchos están hablando, que tiene que ver con el conclave La y la elección, sucesión. claro, de quién va a suceder a Francisco. Los papables, sí. Antes de ir a los papables, quiero por último dar este detalle. Él pidió en ese testamento que fuera enterrado solamente con una túnica blanca, su casulla roja, su mitra blanca, sobre el pecho los evangelios abiertos, en reemplazo de las insignias de poder temporal, que en su momento, antes se ponía el báculo, la tiara, había escudos, era otro. Él Máscaras solamente, mortuorias, ¿no han claro, tenido? Sí. ¿Perdón? Máscaras mortuorias, ¿no usaron los papas? Probablemente en el pasado sí, pero bueno, él pidió solamente esto, una túnica blanca, su casulla roja y la mitra, nada más. Nada más. Y el resto... Ahora, él lo despoja de oropeles, digamos, Sí. al rito, pero no toca los tiempos. Los tiempos que acabas de contarnos son los plazos, Por supuesto digamos, que son no, los y mismos. seguramente que yo lo tengo por acá, la misa va a ser algo muy, aunque va a ser austera, Sí. va a ser una misa en la que vamos a escuchar al coro de la Capilla Sixtina, seguramente interpretando letanías de los santos, In Paradisum, Requiem Aeternam, bueno, vamos a ver, sí, todavía esta cosa de
el Vaticano que no lo puede dejar No, claro. de ninguna Por el lugar manera, que ¿no? ocupó, digo, más allá de que, claro, esa austeridad propia, el lugar que ocupó hace que sean los 6 días, que esto Claro. sea el sábado. Pero bueno, a ver, tienen que llegar a Roma, tienen que llegar 135 Claro, cardenales, fíjate. se tienen que instalar, hay que organizar un cónclave, que es un trabajo muy arduo. Eso, perdón, Sí. retomo la pregunta de Leonora, ¿no? Con esto. ¿Eso va a ser inmediatamente después del sepelio? No, voy a los tiempos. A ver. El domingo, bueno, el sábado es la misa a las 10, a la 1 de la tarde la inhumación en la Basílica Santa María Mayor, y del domingo 27 al lunes 5 de mayo son los novendiales, que son 9 días de misas consecutivas en distintas basílicas de Roma. Ah, Son los como novendial se dice 9 días. Claro, está bien. Novendiales, son, digamos, como estos 9 días de luto. Sí. Como un novenario cuando alguien muere, el novenario que se le hace a la tía que murió. Bueno, lo mismo pasa acá y se va haciendo en distintas basílicas y se cree que a partir del 6 de mayo inicia el cónclave. Claro. 6 de mayo. 6 de mayo. Tenemos la imagen de Santa María la Mayor, que es justamente donde todo esto va a suceder, que bien nos explicaba Rodolfo recién, es bueno, la primera iglesia en Occidente en que reconocer hacerla en honor a la Virgen María, especialmente. Es una iglesia imponente también, ¿eh? Imponente. Importante por lo que estamos viendo. La verdad que sí, pero bueno, al lado de... No, es otra cosa, las catacumbas vaticanas que decía exacto. Rodolfo. Ahora, Encontré el nombre. Ah, a ver. Ay, te habías quedado con eso. No, el camarlengo, porque son dos figuras muy importantes en este momento que vamos a ver. Primero, el camarlengo, que lo ocupa el cardenal Kevin Farrell. Él administra el Vaticano y verifica la muerte del Papa. A partir de ahora, él es el responsable de la Santa Sede, para que se entienda. Ah, muy Tiene bien. una figura administrativa. Claro, queda un poder transitorio ahora. ¿Quién Sede está vacante. ejerciendo Esta es la esa sede persona? vacante. Y la sede vacante la ocupa el camarlengo, que es este cardenal. Y por otro lado, el protodiácono. Ese es el que no me faltaba. venía. El protodiácono, que el protodiácono es el que anuncia el Habemus Papam, ¿no? Ah, el que todos recordamos. El que todos ¿no? recordamos. Que dijo José María Bergoglio, Habemus Papa. Claro. Sí. Él anuncia públicamente la elección del nuevo Papa y su función es más ceremonial, más litúrgica, y está ocupado por el cardenal luxemburgués Dominique Mamberti. Bueno, Bien. eso lo quería aclarar, pero digamos la figura más importante, todo recae ahora en manos del camarlengo, es el que toma las decisiones, es el que organiza el cónclave. El cónclave, no olvidemos que es esta especie de, pues, que los cardenales se aíslan. Cierran. Te pido un Sí, segundo por para que supuesto. ya nos metemos en el cónclave, pero Sí. tenemos aquí el testamento del propio Papa Francisco, que justamente habla de Santa María la Mayor, esta iglesia que estábamos viendo, y dice: mi vida y mi ministerio sacerdotal y episcopal los he confiado siempre a la Madre de nuestro Señor, María Santísima. Por tanto, pido que mis restos mortales descansen esperando el día de la resurrección en la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Deseo que mi último viaje terrenal termine en este antiquísimo santuario mariano, al que he acudido en oración al inicio y al final de cada viaje apostólico, para confiar confiadamente mis intenciones a la Madre Inmaculada y agradecerle sus dóciles y maternales cuidados maternales, dice. Pido que mi tumba sea preparada en el nicho, en el pasillo, entre la Capilla Paulina, capilla de la Salus Populi romana, y la Capilla Sforza de dicha Basílica Papal. Ah, elige el lugar también donde va a querer estar depositado. Y fíjate que dice, indicado como en el anexo adjunto, evidentemente adjunta un anexo que muestra específicamente dónde quiere que sea, ¿no? Sí. El sepulcro debe estar en la tierra, pone... Sencillo, o sea, debe estar en la tierra, involucra entonces, Rodolfo, que no va a ser un nicho. Ya no sabemos que va a estar en tierra, que va a estar abajo. Pablo VI también eligió ser enterrado bajo tierra. Mira. Que no es una costumbre muy católica, porque no olvidemos que Cristo fue depositado en un sepulcro, ¿no? O sea, no fue enterrado. Pero bueno, también eso de tierra eres y en tierra te convertirás, ¿no? Perdón que recupero esto, debe estar en tierra, sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción Franciscus. Sí, muy Está fuerte. Clarísimo. Clarísimo. En pocas palabras, es clarísimo lo que pretende. Y fíjate lo que dice al final. Hasta se ocupó de los gastos. Dice: los gastos para la preparación de mi sepultura serán cubiertos por la suma bienhechora que he dispuesto,
que se transferirá a la Basílica Papal de Santa María la Mayor y de la que he dado las oportunas instrucciones apropiadas al arzobispo Roland Das Macricas, comisario extraordinario del capítulo de Liberia. Perdón, es impresionante. Antes de continuar, ¿todos los papas se han ocupado de esto? Los que nos ha tocado ver a nosotros, Rodolfo, Diego Ratzinger y Juan Pablo II, ¿se ocupaban tan puntualmente de ver quién iba a pagar su entierro? ¿Hacían esto? Sí, a ver, los monarcas también. A ver, el papa, no olvidemos, es un monarca, sí, jefe de Estado, absolutista, electivo, por una monarquía electiva y vitalicia. Es un monarca, por lo tanto, digamos, tiene la potestad de, y más en una monarquía absolutista, ¿no? Porque claro. No es cualquier, o sea, la palabra del Papa es la ley. O sea, ahí no hay ni Congreso, ni Poder Judicial, nada. La palabra del Papa es la ley, no se cuestiona. Y bueno, en esos casos sí, tienden a planear sus últimos días, porque queramos o no, un funeral te transmite también la esencia de la persona, ¿no? Te transmite sí, los valores, lo que era, son sus últimos días digamos, en esta tierra, y donde obviamente no quieren dejar de dar ese último mensaje, dejarlo claro, y más en una ceremonia tan importante como un entierro o un funeral de Estado. Ahora continuamos con esto, que es apasionante. Vamos para Flores, porque finalmente este hombre se hizo fuerte, se hizo la vida eclesiástica en la Basílica de Flores.